pasar por una parte del taller de Eduardo y recursos de análisis de la universidad nuevamente. Bueno, buenos días, supervivientes de ayer. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hacer tres cositas en este plan que tenemos, que por cierto, quizás lo tenemos un poquito antes de las 2, se solapa justo con la sesión de postres, pero si podéis tener tiempo de ir a ver algunos de los postres. No podéis ver algunos de los postres. Bueno, tenemos tiempo de sobra. Lo que voy a hacer primero es repasar un poquito para hacer un poco de ayer, repasar un poco lo que hicimos, que nos da las ideas, y además nos ayuda a situarnos. Luego voy a ir un poquito a una presentación que va a ser muy somera, muy conectada ayer, lo que vimos ayer. Lo de hoy va a ser un poco somero. Y luego, intenciones poder al menos una demostración pequeña con un programa de una librería Python de análisis topológico de datos, se llama Uni. También comentaremos los referentes que hemos traído y luego pues, vamos a para preguntas. Empiezo el repaso de ayer y cuando termine el repaso te daré un turno de preguntas por si hay preguntas de lo que hicimos ayer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner esto un poco más para adelante. Entonces, bueno, ayer a lo que llegamos fue a definir los grupos de homología de un complejo simplicidad. Llegamos hasta ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que nosotros tenemos una serie de unas formas geométricas, ¿verdad? Que tienen ciertas restricciones y básicamente para entendernos, digamos que lo que tenemos es un complejo simplicidad, es un modelo del espacio topológico. Y ese modelo, en palabras muy simples, vamos a decir que es una especie de triangulación del espacio topológico. Una triangulación donde en n dimensiones usamos los análogos n-dimensionales de este triángulo, que más o menos vienen a ser clausuras convexas de conjuntos de puntos en un espacio. Eso es lo que el espacio topológico en el que trabajamos. ¿Hace falta entender eso para las aplicaciones que vamos a ver? No, pero entender siempre está bien. Entonces, cuando uno entiende, pues vamos a ver lo que hace las cosas. Entonces, bueno, tenemos eso, un modelo del espacio topológico que viene a ser una unión particularmente, con unas propiedades particulares de clausuras convexas, de conjuntos. Eso vimos que lo podemos ver desde un punto de vista abstracto. Entonces, hablamos del complejo simplicidad abstracto como un conjunto de conjuntos, una colección de conjuntos, con una propiedad que es que si un conjunto está en la colección, bueno, conjunto básico, de vértices, llamamos vértices, ¿no? 1 a n. Pues los subconjuntos son conjuntos de una colección. Decimos que es un complejo simplicidad abstracto si, dado un conjunto que está en la colección, cualquier subconjunto también está en la colección. Eso era el complejo simplicidad abstracto. Y vimos que son equivalentes. Esa forma geométrica de las triangulaciones de las clausuras convexas era equivalente a los complejos simplicidades abstractos. Pero los complejos simplicidades abstractos son un objeto combinatorio, es el principal objeto de la topología algebraica combinatoria, y ahí tenemos montones de cosas, montones de cosas. Por ejemplo, dimos un invariante numérico, un invariante topológico numérico, que era la característica de Euler. Es un numerito que asociamos a uno de estas triangulaciones, a uno de estos complejos. Y ese número, bueno, nos expresa cosas. Nos permite de alguna forma saber si los espacios no son topológicamente equivalentes, porque si tienen característica de Euler distinta ya sabemos que no, pero si tienen la misma característica de Euler podría ser. Así que bueno, nos sirve, pero parcialmente. Pero lo introducimos primero por razones históricas y segundo porque ilustra muy bien la línea de pensamiento. Es decir, nosotros tenemos este objeto y a este objeto, por vías más o menos sofisticadas, le asociamos otros objetos con los cuales podemos estudiar. Pues uno de los más útiles, de los más utilizados,
es la teoría de la homología. Dice que la topología algebraica hay como dos grandes teorías, la teoría de la homología, el ingrediente fundamental se llama el grupo fundamental, y la teoría de la homología, donde el ingrediente fundamental son los grupos de homología. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos una de estas triangulaciones, tenemos aquí un triángulo, y los vértices, tenemos unas triangulaciones a esto, entonces, tenemos unas triangulaciones, nuestros modelos especiales, lo que hacíamos era que éramos capaces de asociarle una colección de grupos. En realidad, y en todo, aunque hablar de grupos y de coeficientes en los enteros es la forma más general, y hay un teorema muy famoso de cambio de coeficientes que dice que la homología sobre enteros es la que es la más expresiva, la que expresa todo. Nosotros vamos a hablar sobre cuerpos o campos, ¿no? Los reales, los racionales, la Z2, ese tipo de cosas. Entonces, si usamos esa estructura, tenemos espacios vectoriales. Entonces, lo que hacíamos era, a una cosita de estas, o a su equivalente abstracto, las hacíamos con su equivalente abstracto, le asociamos una serie de espacios vectoriales, que les llamamos así. P0, no sé qué orden los ponía, en qué dirección, a mí me gusta ponerlos en esta, porque creo que las transparencias van en los números. P0, y además ponemos unos grupos 0 a los costados, ¿no? Voy a utilizar. Bueno, pues le damos una corrección. ¿Cuántos espacios vectoriales usábamos? Pues uno para los vértices, otro para las aristas, otro para los triángulos o las tridimensionales, y en este caso necesitaríamos un T3, ¿no? Para el tetraedro, nos algo del Bueno, entonces lo que hacíamos era tener un grupo abeliano libre sobre el sistema de generadores dado por las caras de cada una de las dimensiones. En este caso, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices, aquí cuando hablábamos de grupos decíamos que aquí tenemos un Z libre. Cuando usábamos las aristas, ahora cuando estamos aquí, tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tenemos un Z14. Tenemos cuatro triángulos aquí y otro, aquí tenemos un Z5 y tenemos un tetraedro donde tenemos un Z. Y además de esa colección de grupos libres, dábamos los morfismos de esos grupos. Entonces, aquí tenemos un lo llamamos así. Y esos básicamente expresaban el borde, con una cierta orientación, el borde de estas figuras. Digamos, conocimos los bordes, le definimos un orden aquí entre los vértices, cualquiera, es independiente de una pregunta que hicieron. Esto es independiente del orden que consideramos para los vectores, vamos a tener el mismo complejo de cadenas, exactamente igual. Entonces, esto expresaba el borde. Como subgrupos de estos, o subespacios vectoriales, de estos espacios que definíamos, teníamos uno dado por los ciclos, que son los que cada operador se lleva al cero, es el kernel de cada uno de los operadores, y tenemos los bordes, que son las imágenes del operador de algo, lo que es imagen de algo que cae del cero. Y entonces, en cada uno de estos niveles, definíamos el cociente entre los ciclos y los bordes, porque todo ciclo es borde de algo. Pero, o sea, todo borde es ciclo de algo, es un ciclo, pero todo ciclo es borde de algo. Entonces, pensábamos la diferencia entre ciclos y bordes. Como un cociente de grupos o espacios vectoriales, eso decíamos que eran los grupos de homología. Entonces, aquí tenemos el grupo 0, tenemos el grupo H1, tenemos el grupo H2, y tenemos el grupo H3. Entonces, los calculamos así. ¿Cómo se calcula eso? Pues si estamos usando grupos enteros, estos morfismos se pueden definir como
como matrices, porque son morfismos tetralineales en este caso, lineales. Entonces, lo que hacemos es llevarnos las matrices que expresan los diferenciales a una forma particularmente buena para poder calcular diferencias de rangos. En el caso de grupos y módulos, los libros y módulos, o diferencias de espacios dimensión de espacios vectoriales en el caso de espacios vectoriales. Vale, entonces eso lo salté. ¿Cómo se calcula eso? Lo salté. Hay algoritmos muy bien definidos para eso. Vale. Ahora, para la gente que estuvo ayer, que esto parece como una cosa de chinos, ¿no? De chinos no porque sean muy lineales, ¿no? Es un lenguaje que a nosotros nos resulta muy lejano. Vale, pero el significado geométrico sí queda fácilmente interpretable. Entonces, para la gente que estuvo ayer, ¿cuánto vale el H0 de este complejo simplicio? ¿Cuánto es el H0 de este complejo? Eso es, bueno, es un Z, ¿no? Bueno, decíamos que sí, vamos a hacer los números. Decíamos que definíamos los números de Betti, beta 1, beta 2, beta 3, como esa dimensión de esos espacios cociente. Entonces, el beta 0 vale 1, muy bien. Beta 1, ¿cuánto vale? En este complejo simplicio. ¿A que produce satisfacción dar la respuesta correcta? ¿Cuánto es el beta 1? Recordad que mide cada. Dimos una interpretación al final de la clase, dimos una interpretación geométrica de cada uno de esos números. Entonces, el beta 0 mide el número de componentes conexas. Ahí solo hay una componente conexa, está todo conectado. Beta 0 es 1. El beta 1 mide el número de agujeros que hay, el número de ciclos, ¿no? ¿Cuántos hay ahí? 1. Este de aquí. Así que beta 1 es 1. El beta 2 mide los huecos, digamos, lo equivalente a una esfera hueca. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos huecos así? ¿Cuántos tetraedros vacíos, por decirlo así? ¿Cuántos hay? Hola, buenos días, ¿qué tal nos hemos levantado? ¡Cero! No hay ninguno, ¿no? Y cosas de dimensión mayor, huecos de dimensión mayor, pues 0 también. Entonces vemos que este complejo simplicial tiene una componente conexa y un agujero. O sea, esto, topológicamente, es equivalente a esto. Bueno, si queréis, nos podéis decir que la topología es aquello que se puede estirar de forma y tal. Si yo esto lo puedo pegar aquí, que desaparezca, esto también, todo esto también, y todo esto también, ¿no? Y luego todo, no sé qué. Realmente expresa esa topología, ¿no? Vale, yo creo que llegamos hasta aquí, que hicimos esto. Pero tenemos una motivación inicial, que es a la que voy a recuperar ahora para unir a la clase. Tuvimos una motivación inicial y era, solo voy a borrar todo acá. La motivación inicial era que aquí el título, el de momento engañoso título del taller, es análisis topológico de datos. Y aquí, de momento, solo ha habido topológico, no ha habido análisis ni ha habido datos. Entonces, pues vamos a meternos un poquito hoy con eso. Pero sí que hubo algo en la motivación. Esta área de las matemáticas es hermosísima, es preciosa la topología algebraica, porque tiene muchísimas conexiones con montones de áreas matemáticas. Estas que son un puente fuerte para nosotros. Pues además tiene una cierta conexión con esto de las entonces, ¿cómo lo planteamos? Es decir, tenemos una nubecita de datos, o una nube gorda de datos, que los podemos representar mediante puntos en el espacio métrico. Es decir, ¿qué necesito para aplicar eso? Necesito una multitud de datos, del tamaño que sea, y necesito que esos datos estén embebidos, estén representados dentro del espacio métrico. O sea, ¿qué necesito? Una noción de distancia, la que sea. La distancia euclídea, la que sea. Solo necesito una noción de distancia. Pero esto es muy general. Podemos tener datos de muchos tipos. Entonces, si yo tengo datos,
sea, el fenómeno que sea, tengo un montón de muestras, ¿no? Y entre las muestras puedo definir una distancia, que muchas veces podemos definir distancia, la distancia euclídea, pero podemos definir la distancia que queramos. Pues entonces tenemos una nube de datos en nuestra fenómeno. Para entendernos, vamos a pensar siempre que estamos en RD o en RN, ¿no? Con R lo que vamos a entender. Entonces, lo que hacíamos era, vale, usando la distancia, yo puedo definirme un complejo superficial. Y lo que hago es, digo, por ejemplo, si de cada conjunto de puntos marco un umbral de distancia, un umbral alfa, distancia alfa. Digo, si tomo un conjunto de puntos y entre ellos, cada pareja de ellos está a una distancia menor que alfa, pues entonces los meto todos, meto ese conjunto en el complejo simplificado. Por ejemplo, pongamos que estos tres lo están. Pues estos tres están cerquita, los meto. Estos no están tan cerca. Estos no. Vamos a poner que están lejos. Podríamos tener algo así. Este estaría aquí. Este podríamos tenerlo también. Este podría estar en el oeste. Este podría estar en el oeste. Y este podría estar en el oeste. Podríamos tener algo así. Si aumento algo el alfa, si hago un alfa más grande, ahora, bueno, esto ya es un complejo simplificado. Y aquí puedo. ¿Cuál es el beta cero de este complejo simplificado? ¿Cuánto? ¿No? 1, 2 componentes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes. El beta 0 es 9. ¿El beta 1 cuánto es? 2. Ya no tenemos nada más. Vale. Voy para adelante. Hago la distancia un poco más grande. Entonces resulta que ahora este está cerca de estos, este está cerca de aquí, este también, este está cerca de este está cerca de este. Estos ya están todos cerca y por tanto así. Por cierto, que no se me olvide. Vale. Entonces genero otro complejo simplificado. Bueno, esta idea de complejo simplificado se llama el complejo de Vittoris-Gibbs. Pues hay otras formas de generar estos complejos simplificados a partir de una nube de datos. Hay uno muy famoso que es el complejo Che, hay otro muy famoso que son los complejos alfa, y yo me los puedo definir de cualquier forma coherente que me sirva. O sea, esto lo puedo hacer de forma adecuada a mi problema. Habitualmente lo que hacemos es utilizar Vittoris-Gibbs. Habitualmente se hace. Entonces, de todos los posibles alfa que puedo tomar, ¿cuál es el adecuado? ¿Cuál es el que es expresivo para el fenómeno que estoy estudiando? Pues de antemano puedo saberlo o puedo no saberlo. Si tomo un alfa demasiado pequeño, voy a tener muy pocos índices, esto va a ser muy parecido a la nube de puntos. Pues a lo mejor no entiendo nada de las relaciones entre esos puntos. Si cojo un alfa demasiado grande, todos van a estar en el mismo síntese. Entonces tampoco entiendo nada. Entonces yo, vale, ¿y cómo elijo? ¿Cómo elijo qué hago? Entonces, el análisis topológico de datos me dice, no eliges, vamos a tomarlos todos. Vamos a tomarlos todos. Entonces, si una cosa que tenemos ayer que nos va a servir es que si alfa es menor que alfa prima, si alfa es menor que alfa prima, es decir, si aumento la distancia, el complejo Vittoris-Gibbs de alfa está contenido en el Vittoris-Gibbs de alfa prima. Es decir, si aumento la distancia, no hay caras que desaparecen. Como mucho voy a añadir más, pero no hay caras que desaparecen. ¿Sí? Eso define esta propiedad, esto define una filtración de complejos. Encendedor. Ya. ¿Qué significa filtración? Es una colección que cumple estos componentes.
tengo una corrección dada por un parámetro alfa, que es la distancia, y conforme avanzo en alfa, conforme alfa va creciendo, los complejos iniciales van estando contenidos uno en otro. Sí. Una pregunta, a lo mejor es que no me he enterado. En realidad no tienes por qué probar todos los alfa. Porque entiendo que el número de complejos iniciales es finito. Sí. Y alfa es un continuo. Entonces habrá complejos iniciales que sean comunes a muchos alfa. Entonces, como van de forma monótona, ¿no? Sí. Finalmente tenemos una serie de alfas en los que pasa algo. Eso. Hay muchos alfas en los que no pasa nada. Esta situación es dar la igualdad para todos salvo un número finito de alfas. Entonces, la secuencia finita de alfas que te darán los puntos. En teoría tenemos la secuencia continua, pero esa secuencia continua solo tiene saltos en un número finito de alfas. Y esos son los personajes. Bueno, es buena suerte. No voy a hablar nada de eso, pero además existe cuando yo puedo tener más de un parámetro en el que hacer crecer mis complejos iniciales. Aquí es la distancia, pero podría tenerlo. Podría tener distancia y tiempo, por ejemplo, según el fenómeno que vive. Entonces tengo dos parámetros y tengo una bifiltración. Una filtración que va avanzando por el tiempo. Eso dará lugar a lo que se llama homología multipersistente, pero esto no vamos a ver, igual la vuelvo a nombrar, porque nosotros trabajamos en eso y nos gusta hacerlo los chulos, pero no nos para ahora. Bueno, pues entonces vamos para adelante. Vale, pues entonces, vamos a dar análisis por ciudadanos. Bueno, antes de nada, yo he hecho una promesa y lo voy a hacer. ¿Dudas sobre todo esto? Sobre la clase de ayer, sobre los complejos iniciales, los grupos, libres, toda esta historia que vimos. Sí. ¿Es necesario que el espacio de trabajo sea completo o solo es exactamente? No hace falta que sea. De hecho, no es relevante en este caso. ¿Cuáles son las propiedades necesarias que deben cumplir la métrica para poder aplicarla sobre el espacio de los bloques de los círculos? La de distancia. Solo eso. Muy bien. Vamos para adelante. Bueno, entonces, tenemos que el análisis topológico de datos consiste en aplicar técnicas de topología y de álgebra, porque ya veis que nosotros lo que estamos haciendo es hacer topología algebraica. También dije que el álgebra nos permite un lenguaje, en principio, esto podríamos discutir siglos, más sencillo que el de la topología. No es para mí, es más sencillo el álgebra que la topología. Entonces, el álgebra nos permite, pero si no queremos meter la palabra sencillo por ningún lado, nos da otro lenguaje, añadido al de la topología. Y aquí vamos a manejar lenguaje. Para aplicar tecnologías de topología y álgebra al análisis de datos, estudiando la forma de los datos. ¿Qué quiere decir forma? Pues son aquellas propiedades, vamos a decir geométricas en un sentido muy amplio de la palabra, que son independientes de la distancia de los ángulos. Es decir, por ejemplo, cuántos agujeros tiene algo. Eso es independiente de que yo lo estire, de que sea más grande o más pequeño. Un triángulo, como hemos visto, un triángulo hueco. Se diferencia de un triángulo relleno. Uno tiene un agujero y el otro no. Y da igual la forma de los triángulos. De hecho, da igual que sean triángulos, como si son círculos. Un círculo y una circunferencia. Da igual, la diferencia es la misma. Entonces, ese tipo de cosas no determinan la distancia de los ángulos. Eso es lo que estudiamos en la topología. Y esto se hace algebraicamente utilizando grupos de homología o pares de homología y números de Venn. Entonces, veis que tenemos aquí cuatro espacios, ¿no? Un punto, un círculo, una esfera y un toro. Entonces, ven que los números de Betti, un toro hueco, y la esfera hueca también, ven que los números de Betti son distintos. Entonces, esto vive en un mundo de 3 dimensiones. Los podemos distinguir a simple vista. Pero ¿cómo distinguimos una esfera de 18 dimensiones de un toro de 17 dimensiones? Esto no tenemos una forma de distinguir eso fácilmente, porque además los entornos locales van a ser iguales, porque lógicamente eso pues podemos aplicar esta maquinaria algebraica. Entonces, ver ahí, todo el número el beta 0 no distingue entre esas cosas. El beta 0 no vale para distinguir todo eso, porque es uno en todos los casos. Así que eso me dice que todos tienen una componente conexo. Vale, en cuanto al beta 1,
¿Cuántos agujeros tiene? Pues resulta que el punto y la esfera son iguales. La esfera no tiene ningún agujero de estos circulares. Sin embargo, el círculo tiene uno, en este hueco, y el toro tiene dos agujeros circulares. Uno, si cualquier círculo que lleva aquí está hueco, es uno de esos círculos, y este de aquí también con un círculo. Son dos, además son distintos. No existe una aplicación continua entre uno de esos círculos y el otro. No existe. Esto me lo preguntaron a mí en mi examen de topología algebraica. Cuando yo estaba haciendo la carrera, y no sé, esa pregunta fue mal. Y me sigue persiguiendo toda mi vida. Entonces, era demostrar que no existe una aplicación continua y es una chorrada, pero bueno, entonces aquí los metamos. Así que el beta 1 distingue entre toros y los demás, y distingue también entre círculos, esferas y puntos. Y el beta 2 distingue entre esferas y toros, pero no distingue entre puntos y círculos, porque puntos y círculos no tienen ningún hueco vacío. Y este sí, este hueco que está dentro de la esfera, y luego el del toro, donde metemos el aire dentro. Bueno, entonces vemos que eso lo podemos usar para, de alguna forma, describir algebraicamente la forma de cosas. Vale. Entonces, para conjuntos de puntos, es esto que os he contado. Para el conjunto de puntos, ¿qué hacemos? Construimos uno o varios complejos iniciales mediante, por ejemplo, las soluciones de Vittori's Eclipse o la de Check. Y entonces calculamos un número de puntos. Necesitamos nuestro espacio y entonces calculamos un número. Necesitamos de alguna forma tener un descriptor algebraico de la forma de esa nube de puntos. Ya podemos decir algo. ¿Os acordáis cuando erais más jóvenes ayer que dije que había dos problemas fundamentales en esta movida? Uno es ser capaz de describir la nube de puntos, la nube de datos, y ya está. Y otra es ser capaz de distinguir, de diferenciar dos nubes de datos distintas. Ser capaz de decir cómo de diferentes son. Si son muy diferentes o poco diferentes. Bueno, pues, claro, el problema de esto, hay que poner el alfa en medio, es que tanto los complejos de Vittori's Eclipse como los de Check, tenemos un montón de ciclos, de vacíos que no son representativos de los datos. O sea, si yo tengo un montón de datos, ahora vamos a hablar por ejemplo, y voy aumentando el alfa de un alfa pequeño, pues no me van a salir un montón de triangulitos ahí, que no me dicen nada, o y no sé cuáles son los que son relevantes para mis datos y todo eso. Entonces, para resolver este problema, se usa la noción de homología persistente. Y este es el protagonista de ayer, que era complejos iniciales y grupos de homología. El protagonista de hoy se llama homología persistente. Y este es el protagonista de la clase, homología persistente. Pues lo que hacemos, bueno, la idea es esta. Nosotros lo que hacemos es tomar todos los alfas, calcular los betis y ver cuáles de los ciclos que sobreviven en esos cocientes, cuáles de esos ciclos se van manteniendo a lo largo de muchos cambios de alfa, cuáles persisten a lo largo de muchos cambios de alfa y cuáles aparecen y desaparecen de forma como muy espuria. No es decir, aparece un ciclo aquí, pero en cuanto pasa al siguiente alfa, ¡pum!, se vuelve a cerrar o cosas así. Pues cuáles son los que persisten. ¿Veis? Vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo esta nube de datos. Se lo he dividido 4 alfas, ¿no? ¿Veis que al principio tengo O? Estaría guay que estaban haciendo espacios todo como rojo. Estaría guay que si luego hubiera una donde fuera verde, que la luz fuera verde. Sería confuso. No creo que vaya a. Bueno, aquí tengo un beta 0 alfa y ya está, no nada más. Aquí tengo un beta 0 alfa más pequeño y ya está, no me da uno, ¿no? Pero va a empezar a. Aquí ya empieza, aquí está el compuesto inicial que he estudiado. Tengo un beta 1 y el resto, pues no, probablemente entre aquí y aquí, si la transición entre los alfas es muy pequeña, puede que hayan aparecido algunos triangulitos vacíos por aquí, antes podría haber estado este cuadrado si los dos triángulos aquí hubiera habido un beta 1, pero veis que aquí hay un beta 1 que va a durar un rato, hasta que luego todo colapsa en este morroño de cosas que no está todo.
Pues probablemente en la homología persistente de este conjunto voy a tener muchos beta cero que van a durar inicialmente hasta que todos se juntan en una sola componente conexa. Entonces va a haber un beta cero que va a persistir durante todo el resto y voy a tener un beta 1 que va a durar un rato. Entonces digo, bueno, estos datos, si considero todas estas distancias, probablemente en estos datos hay un vacío en el medio. Puedo decir algo así. Hay un vacío. Esta es la forma. Y de alguna forma, bueno, vale. Aquí tenemos lo que se llama un diagrama de persistencia. Vamos a ver si lo podemos entender. Así representamos todos estos números que tenemos. Vamos poco a poco. Tengo en este homología persistente, en esta filtración, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Tengo una filtración de 7 pasos. Estos pasos están hechos por distancia. Entonces veis que este complejo está contenido en este. ¿Sí? Todo lo que hay aquí está aquí. Esta suele estar contenido en este. Este en este. Tengo la cifra. Entonces, aquí tengo los HC. En el primer punto, que está marcado por esta línea, yo tengo ahí, pues, por ejemplo, antes había un montón de puntos aislados, tengo todos estos HC. Aquí tengo, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes. No sé si es exactamente lo que os dibujo, pero veis que tengo 9 componentes. ¿No? Y nada arriba, no tengo ningún agujero, ningún exceso. Luego, cuando paso al siguiente paso, se ha reducido algo, algunos de estos han muerto, se quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, y han nacido, esto aquí en medio han nacido algunos huequitos, solo me ponen una cosa, han nacido 2 huequitos, este y este. ¿Veis? En el siguiente paso, por aquí en el medio pasan cosas, por aquí en el medio resulta que ya solo está todo una componente mesa, y esta tiene 1, 2, 3 huecos y nada más, no hay nadie más. Y así van transcurriendo las cosas, ¿no? Os podéis fijar en que cada uno de ellos corresponde, que huecos, que solo uno, por aquí ocurren cosas, al final solo queda la única componente con ese y ahí no quedan huecos y nada. Entonces, ¿cuáles son los números de Betti permanentes, los que son persistentes? Bueno, pues aquí tenemos algunas componentes que duran un poco, hay una desde luego que dura todo el tiempo, hay algunos huecos que persisten durante un rato. Entonces me voy a fijar en esas propiedades geométricas de mi infiltración. Pues ahora ya mi nube de datos la puedo estudiar mediante esto, que es algo más complejo. Entonces ya puedo decir, pues mira, tengo algunas componentes conexas que duran un poquito, tengo una que persiste todo el tiempo y tengo algunos huecos de dimensión 1 que persisten un rato. Así que hay huecos en este nube de datos que a varias escalas siguen existiendo. Esto me dice algo sobre esto es como se hacía homología persistente hasta principios de los años 2000. Que surgió el año 2001, 2002, hay una tesis muy famosa, Vanessa Robinson, que inicia todo esto, ¿no? El uso de la topología para estudiar datos. Entonces, a la gente empezó a ponerse súper joven con todo esto, y lo que decían era, ¡guau, cojamos datos, qué sofisticado! Y ve la topología, qué guay, no sé cuánto, y se le llenaba la boca a la gente de topología orgánica. Y entonces decían, y venían a la gente de las aplicaciones diciendo, mira, tu nube de datos, chaval, tiene una persistencia en varias escalas, en el H1 y en el H3. O sea, tienes unos huecos a dimensión 3 y a dimensión 1 de la gente de aquí. O sea, y a mí ¿qué me dice eso? ¿Qué dice eso? Básicamente, y lo habéis visto en un montón de papers de aquella época, se estudiaban sobre todo el H0 y el H1. H0 y H1. Porque se veía cuánto el número de componentes conexas era relevante y era fácilmente interpretable. Y el H1 también era fácilmente interpretable. Es como que hay interacciones que podrían existir y no están existiendo en el datos. Eso también es un problema. Más allá, había muy pocos trabajos que interpretaran esto en términos de las aplicaciones y de los datos que estaban viendo. ¿Cómo interpreto que el grupo de homología en dimensión 5, que el quinto grupo de homología tiene dimensión 3? ¿Cómo interpreto eso? ¿Qué significa eso? La interpretabilidad era muy limitada. Entonces eso hizo caer la popularidad de la topología algebraica bastante, del análisis topológico de datos. Pues decía, vale, me viene bien, pero para estudiar componentes conexas y huecos no me hace falta topología. No
Vale, puedo hacerlo de otra forma. O sea, vale, entiendo que tienes como una maquinaria algebraica detrás y que esto es un grupo libre, dados, cuantos, estamos ahí, pero sí, al final son componentes nuevas y bueno, y para esto no me hace falta toda tu maquinaria. Entonces cayó un poco en. Sí, esto lo digo de una forma como un poco caricaturesca, ¿eh? O sea, se siguió haciendo análisis de datos en serio, pero realmente la inmensa mayoría de los proyectos que podéis ver en aquella época pues van por ahí y cayó en este problema de interpretación. Vale. Aquí tenéis otra descripción de otra filtración de otro grupo de datos, pero hay una forma nueva, digamos, aquí de expresar este diagrama de persistencia. Vamos a ver si entendemos esto de cómo se entiende, de cómo se hace este diagrama de persistencia, cómo se va. Todo el mundo lo ve, ¿no? Aquí tengo los H0 están en rojo, los H1 están en azul. Entonces veis que un montón de H0s, algunos aquí siguen viviendo un montón de H0s, no van todos a casi ninguno. Aquí ya algunos se van y empiezan a surgir, ya sé, algunos van muriendo, aquí ya quedan poquitos, hasta el punto ya solo queda uno. Me quedan dos huecos, no está viviendo más tiempo, otro va viviendo un poco. Este hueco ha muerto ya, solo queda uno vivo y un H0 vivo. Y aquí este H0 va viviendo el rato y este H1 vive bastante tiempo. Entonces aquí tengo dos huecos, lo que me está diciendo esto es que tengo al final una sola convergencia con esa, en cuanto mire con un poquito de escala, aquí, en cuanto mire con un poquito de escala, ya tengo una convergencia con esa. Y tengo dos huecos, uno de los cuales vive menos tiempo que el otro. Eso más o menos me quiere decir que uno de los huecos es más pequeño que el otro. Porque cuando empieza a aumentar la escala, el pequeño enseguida se va a rellenar y va a morir. Entonces, este es el diagrama de persistencia. Mirad cómo lo tengo aquí. Esto se dibuja esto es lo que se llama código de barras de persistencia y esto es lo que llamamos diagrama de persistencia. Entonces tenemos un eje XY, la diagonal del eje XY y entonces en el punto en el que los ciclos, los números de Leti, los generadores de homología, nacen en la diagonal y marco los puntos donde mueren. Entonces estos, los H0s, han nacido todos en el primer punto aquí y van muriendo, unos mueren antes, otros mueren más tarde y hay uno que muere ahí al final del todo. Los H2, pues si ya avanzan en el tiempo, este es el tiempo. Aquí hay uno que ha nacido y que además ha durado mucho. Y aquí hay, más tarde ha nacido otro y ha durado un poquito. Es esto de aquí. Hay uno que nace en un momento dado, que es este momento, aquí podemos poner una vertical, nace en este momento y dura todo esto. Y el otro nace un poco más antes y dura todo esto. Entonces la diagonal esa me va marcando el momento de nacimiento de los huecos, de los grupos de homología. Y la separación con respecto a la diagonal me va marcando la persistencia, la longevidad de cada uno de los componentes. ¿Se entiende este diagrama? Vale. Esto es una propuesta de expresión de la homología persistente de esa nube de datos. Entonces, ahora, esta nube de datos la he transformado en esto. Vale. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que sobre diagramas de persistencia puedo tener una noción de distancia. Puedo generar, puedo inventar, puedo definir una noción absolutamente coherente y matemáticamente bien definida de distancia entre dos diagramas de persistencia. De hecho, hay varios tipos de distancia. Hay una que se llama distancia de Wasserstein, hay otra que se llama distancia de Bottomley, o sea, hay distintos tipos de distancia. Entonces, yo puedo decir, viendo dos diagramas de persistencia, puedo definir su distancia. Aquí tengo dos diagramas de persistencia, con H0 solo. Aquí los colores no significan como aquí, como antes, esto se llama un diagrama de persistencia individual, donde los colores marcan dimensión. Aquí los colores son, el rojo es un diagrama de persistencia de un grupo de datos y el azul es el de otro grupo de datos. Entonces puedo definir una distancia, midiendo la distancia entre puntos. Bueno, hay una definición, es un poquito compleja de expresar la fórmula, pero bueno, no es relevante. Hoy ya he dicho que no iba a entrar en esos detalles. Pero la idea es esta. Puedo decir que dos diagramas de persistencia están más cerca o más lejos entre sí. Y esto es clave para el segundo problema.
digo, no solo las puedo distinguir, sino que puedo definir una distancia entre ellas. Entonces, si tengo 100 nubes de puntos, puedo decir de entre ellas cuáles están cerca, cuáles son similares con respecto a la forma y cuáles son muy distintas con respecto a la forma. Entonces, esto me permite clasificar la forma de las nubes de datos sin necesidad de interpretar, sin necesidad de saber qué significa el grupo de dimensión 8 o el octavo grupo de homología. Lo que me va a decir esto es, mira, pues los grupos de homología hacen que esa nube de puntos esté muy distante del estado. ¿Quién necesita clasificar sin interpretar? ¿Quién clasifica sin necesidad de interpretación? Machine learning. Entonces yo ahora puedo tener, dame miles de nubes de datos diferentes y yo te puedo hacer un espacio métrico donde en lugar de puntos tengo nubes de datos. Y entonces puedo hacer clasificación, puedo hacer aprendizaje automático, puedo hacer clustering, puedo hacer todo eso. Y entonces, a partir del machine learning, el análisis topológico de datos ha revivido. Ahora mismo es un hot topic mundial, el análisis topológico. Allá donde vayáis al congreso de matemática aplicada, de topología, habrá seguro una charla de análisis topológico. Seguro. Estuve hace 2 años en ICIAM, Congreso Internacional de Matemática Aplicada, ¿no? Como el ICM es para matemática global, pues está el ICM, es un congreso enorme, allá había esto en Japón, había 5.000 personas en el congreso, un montón de sesiones paralelas, las keynotes, no sé qué, tal cual. Había al menos 2 o 3 keynotes de análisis topológico de datos y hubo al menos 2 o 3 sesiones dedicadas a análisis topológico en el congreso, digamos, más. Allí vimos a mucha gente. Vale, todo esto vamos a hacer. Y claro, una vez que tenemos eso, pues podemos hacer análisis estadísticos de muchos tipos. Donde en lugar, veis que hemos pasado como un nivel de abstracción. Yo puedo hacer análisis de datos sobre mi nube de puntos. Y estableciendo distancias, puedo decir cuál es la más distante. Aquí, en lugar de puntos, tengo nubes de puntos. Entonces, definiendo distancias, puedo hacer programas, puedo hacer un montón de cosas. Cuando tengo un montón de muestras distintas del mismo fenómeno. Y esto es más útil cuando mis datos son, por ejemplo, de dimensión muy alta. Cuando tengo datos de dimensión muy alta, la inmensa mayoría de las herramientas que usamos, ¿qué hacen? Reducir la dimensionalidad, tratar de quedarme con algo que represente bien mis datos, pero que los baje de dimensión, porque es en dimensión baja donde se trabaja. Aquí no tengo necesidad de reducir la dimensionalidad. De hecho, la dimensionalidad me da, lo que estoy haciendo es utilizar la información que me dan todas las dimensiones. ¿Sí? Sí. ¿Te consta si hay aplicaciones de esto? Claro, estoy pensando en el regresivo, utilizo una nube de puntos, empieza a registrar de ahí, eso al final son muchas nubes de puntos, ¿no? Sí. En el que, claro, y yo decidir distancias en las distintas muestras buscar. Eso, y además esas distancias hacen que los puntos que duran poco no me afecten la distancia entre uno y otro. Es decir, elimino el ruido. Claro, el ruido no va a ser resistente. Claro. Van a ser generadores que van a durar muy poquito de pillar. Entonces eso es muy relevante. Y esto hay toda una teoría matemática detrás de por qué el ruido no es persistente. Ahora luego sobre todo dando por eso. Vale, entonces voy a poner aquí simplemente algunas aplicaciones, estas son todas de primera. Ayer nombré que hay 2 personas que me han contribuido para esta charla, para esta charla, ¿no? Ana Romero, de la Universidad de La Rioja, y Jimena Fernández, que ahora creo que está en City University, en Londres, ella es argentina. Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, puedo utilizar esto para realizar series temporales. Dada una serie temporal, yo puedo asociarle una homología persistente y entonces puedo analizar series temporales. Por ejemplo, este trabajo lo utilizaron para detectar patrones en los campos de pájaros. Entonces veían cuando había distintas poblaciones, porque tenían diagramas de persistencia diferentes. Entonces en pájaros que tenían distintas poblaciones de la misma especie, cosas así. Más, aquí para biomedicina. Aquí, bueno, se utilizan las ventanas de obtención de datos, entonces como voy por las ventanas,
eso es mi parámetro de persistencia para los datos. Más distinción de datos, por ejemplo, aquí es una colaboración con Spotify que hicieron esto es en Oxford, porque está la líder del grupo es Harrington está en Oxford y es una mujer muy joven que está dirigiendo un grupo potentísimo de análisis topológico de datos. Ahí, si veis a Harrington podréis ver montones, pues aquí además hay muchas charlas, como explico muy bien. Y lo que hacían era, dadas dos audios, dos señales de audio, tienen el mismo contenido, ¿no? ¿Cómo podemos compararlos? ¿No? Se puede comparar las cosas. Entonces, esto es lo último que voy a decir de esta parte. ¿Dónde estamos? Vale, estamos bien. ¿Cuál es el pipeline del proyecto de análisis topológico? ¿Qué es este? ¿Cuál es la metodología que seguimos habitualmente? Empezamos por los datos. Tenemos datos de funciones, de números de puntos, imágenes digitales, matrices, redes. Ya veis que nuestros datos iniciales pueden ser de muchos tipos. Entonces, la cuestión es que entre esos tipos podamos definir de alguna forma una distancia, podemos definir una manera de dar el siguiente paso es hacer una representación topológica de esos datos. Que yo pueda hacer una representación topológica de una red, la misma red, eso lo podemos utilizar, de dimensión 1. De una matriz, ¿cómo lo puedo hacer? De una imagen digital, la imagen digital la puedo transformar en una matriz, y con matrices puedo establecer distancias, ¿no? Vale, el caso es que yo me vaya a hacer una representación topológica, ese es el primer paso. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aquí tenéis varias alternativas. Tenéis, ojalá fuera azul. Tenemos los complejos de Dirichlet, que ya conocemos, los complejos alfa, complejos de Morse, los complejos de Che, los complejos Crick, complejos cúbicos. Bueno, hay distintas alternativas. Estas alternativas, ¿por qué las elegimos? A veces la motivación es facilidad de cálculo, dependiendo del número de datos, pues a lo mejor un complejo cúbico es una fuente calcular de Dirichlet. Normalmente alfa complex también son más fuentes que Che y otros. Bueno, utilizado, pues lo que sea, me convenga más. Vale, una vez que tengo la representación topológica, tengo mi complejo inicial, ¿qué es lo siguiente? Calcular, hacer el análisis topológico, ¿no? Aquí viene el análisis, la A de PDA. Cojo y hago el diagrama persistente. Calculo la velocidad persistente. Entonces, aquí estos son herramientas que puedes usar. Estos son todos los software que puedes usar para esto. Pues aquí está JavaPress, Perseus, Dionysus, FAC, DIFA-Booty, Gipset, PDA, G-Hole, faltaría por ejemplo Yoto PDA es muy bueno. Yo de los que más he usado ha sido Dionysus, que es C, es una librería C. Pues aquí hay lo que hacen los hackers, es algo solo código, sin dibujitos. Entonces Dionysus es C. Woody es una librería en Python, ahora os voy a dar también. Bueno, hay muchas opciones para eso. Digamos de los más usados, al menos en mi entorno, en el entorno que yo conozco, son Dionysus, Woody y Yoto. Vale, entonces, una vez que yo tengo el código de barras, una vez que tengo todos los grupos de homología y cuánto duran, los transformo en algo sobre lo que yo pueda hacer distancia. Por ejemplo, los diagramas de persistencia. Tengo los Betty persistentes, que hacen como una especie de histogramas. Tengo los paisajes de persistencia. Tengo superficies o imágenes de persistencia. Tengo esta distancia de bases de que me permiten trabajar con esto. Esto se llama normalmente vectorización. Son vectores cuando puedo vectorizar. Y tengo los persistent kernels, que son las funciones funcionales que me permiten también trabajar a ese nivel. Entonces lo que hago es matematizar esto. Este análisis que he hecho, que me ha dado unos números y cuánto duran esos números, pues lo matematizo. Lo meto en una teoría matemática sobre la que luego puedo hacer cosas. Distancias, cálculo funcional, etc. Vale. Y después, por ejemplo, ya lo meto en un pipeline de machine learning. Entonces lo puedo meter en aprendizaje no supervisado o en aprendizaje supervisado.
Y aquí tenemos un montón de aplicaciones para saber cómo hacer clustering, puedo hacer reducción de dimensionalidad si la necesito, puedo hacer SVM, vecinos más cercanos, ratones, camionetas, todas las técnicas de inteligencia artificial que queráis, porque ya tengo datos y están en eso. Entonces son las herramientas que la clasificación de Machine Learning necesita. Así que veis cómo hemos ido, cómo puedo ir de nubes de datos, de muchos nubes de datos, a un pipeline de Machine Learning pasando por la topología y la red. Eso es la lección que sacamos de eso. Antes de pasaros a hacer una pequeña demostración de Woody, voy a hacer un comentario sobre las dos bibliografías que tenéis. Para la clase de ayer es el libro de Hatcher, Algebraic Topology. Hay muchos libros de topología algebraica. Topología algebraica es la área clásica de las matemáticas, nace con Poincaré, nace con Euler si queréis, pero Dante que le dio carta de presentación por Poincaré, y a partir de ahí ha habido muchos. Y está en muchísimos grados de matemáticas a lo largo del mundo, pues se da topología algebraica. En mi universidad, cuando yo lo di, como era una asignatura muy pequeña, tuvo que decidir entre homología u homotopía, y mi profe eligió homología. Es una biología, la digo luego en el curso de doctorado. El libro de Hatcher es un libro introductorio muy bueno, porque tiene muchos ejemplos, es muy claro, las explicaciones son muy claras. Hatcher lo pone en su página web, yo creo que está en Cornell, lo pone en su página web disponible, lo podéis descargar sin ningún problema, sin sentir que estáis destrozando el orden mundial. No, lo podéis bajar así tranquilamente, tiene muchos ejercicios, hay montones de gente que maneja este libro, entonces hay una comunidad muy grande que da respuestas a los ejercicios, etc. Y trata las dos teorías, la teoría de homología y la teoría de homología. Así que lo podéis ver muy fácil. Y luego tenemos este otro segundo, es la Red Española de Topología, que está hoy está el Congreso Español de Topología teniendo lugar en Madrid. La Red Española de Topología, ahora os voy a poner los próximos, lo pongo aquí, tiene una página web. No sé si estoy contando, ¿no? La Red Española de Topología tiene una página web en la que hay una cosa que dice que actividades, cursos avanzados de la red. Ahí no veis nada, pero creedme, por favor. Cursos avanzados de la red. Y ahí hay varios cursos. Y hay uno de 2024 que es Introduction to Topological Data Analysis. Una introducción al análisis topológico de datos. Entonces es un curso que se dio el año pasado y aquí están todos los materiales del curso. Entonces ahí tenéis los profesores y profesores del curso y el material. Entonces aquí tenéis ahí tenéis las clases de las que consistió este curso. La primera, Introduction to Simple Homology, es de Ana Romero y es lo que hice yo. Lo que hice yo y lo que he hecho. Porque además son sus transparencias. Entonces, el curso de Ana Romero es este, la primera lección. La segunda, Vidit Nanda dio dos clases de homología persistente. Son los fundamentos teóricos de la homología persistente. Todo esto que os he contado yo hoy, con estos diagramas tan bonitos, los puntos, cuánto duran los skills, todo eso, con los fundamentos teóricos matemáticos sólidos, están dados por Vidit Nanda en esas dos clases. Para eso vais a necesitar un poquito de avance matemático. Que no tenga un poquito de avance matemático, es posible que se lo encima y que sea un desastre. Entonces, esos son más duros de seguir. Pero son súper interesantes. Tanto los fundamentos. Vale. Luego está Robert Gibbs, que habla sobre homología persistente, dio dos lecciones, y esas dos lecciones hablan sobre todo de aplicaciones de la homología persistente.
de los principales investigadores del mundo en este tema, Nanda también, y él habla de aplicaciones. Es muy gracioso cómo habla. Parece que está haciendo anuncios de Coca-Cola todo el tiempo. Es graciosísimo. O sea, yo lo recomiendo que lo veáis, aunque no sea más que por la risa. Pero la verdad es que lo veis. Luego, están el curso, la clase de Aina Ferran y Rubén Ballester, son del grupo de topología algebraica de la Universidad de Barcelona. Aina estará terminando su doctorado, se va a terminar ya, y Rubén es su reciente postdoc. Y es un tío excelente, es el mejor doctorado que he visto. Y ellos dan una perspectiva de las herramientas informáticas que hay para hacer análisis ecológico de datos. Pues ahí podéis ver cómo funciona Moodle, cómo funciona Yoto, ellos os enseñan un poco cómo se instalan estas cosas. La lección es una lección práctica. Y luego, Bastian Lick da 2 lecciones sobre cómo usar todo lo que hemos visto en el análisis ecológico de datos, de persistencia y tal, en Machine Learning. Entonces, entras en el pipeline de Machine Learning, distintas opciones y da algunas aplicaciones. Entonces, a mí me parece que a la gente que os haya interesado esta herramienta, este análisis ecológico de datos, usar, yo creo que cada lección son 2 horas. Eso es un vídeo de 2 horas, son vídeos. Y luego están además los materiales, están por ahí. Entonces aquí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, pues 16 horas. No es recomendable hacerlas todas seguidas, pero en varios días las podéis hacer. No sé si hay que algo. Por ejemplo, con este. Entonces, veis que en cada una de ellas tenéis, si hay materiales, por ejemplo, aquí hay un par de notebooks de Python, tenéis las slides de cada una de las lecciones y tenéis el vídeo. Entonces, yo qué sé, a mí me parece que vale la pena. Si a alguien le ha gustado esto, le ha interesado, pues y así, una vez con este curso ya podéis ir a donde sea a empezar a hacer análisis. Os coloca, digamos, en el punto de partida para iniciar investigaciones. Y desde luego para hacer aplicaciones, para empezar a manejar datos. Bueno, os voy a poner un par de ejemplos de aplicaciones. Nos da tiempo. Bueno, entonces voy a empezar con uno. Voy a empezar con un pequeño ejemplo. No miréis mis cosas. Este es un paper que hicimos para un congreso, da igual de qué va, pero hay una aplicación muy pequeñita que espero que la veáis clara de topología persistente en lo que se llama análisis de sensibilidad. Pues mirad estos, o sea, el análisis de sensibilidad muy sencillo. ¿Qué hacíamos? Era un problema de decisión, es un problema de decisión multifactorial. Entonces, lo que tenemos es un montón de factores que me contribuyen a unos variables que contribuyen a una decisión binaria. Os pongo un ejemplo muy sencillito de 2 factores. Por ejemplo, imaginad que voy a una ciudad, a la ciudad de Bruselas, y en la ciudad de Bruselas tengo que elegir hotel. Y uso 2 factores para aceptar o rechazar las expectativas que tengo, que son distancia al aeropuerto y precio. Entonces, estoy inclinado a aceptar un hotel si está cerca del aeropuerto, menos inclinado si está lejos del aeropuerto. Estoy más inclinado a aceptar el hotel si es barato, menos inclinado si es caro. Entonces, eso me define un área de aceptación de los puntos, que serían los hoteles, y un área de rechazo. Vale, eso se puede modelizar mediante un diagrama de escalera, en este caso son 2 factores, pero si no, pues serían más. Y entonces lo que hago es observar los lugares donde hay esquinas de la frontera del área de decisión. El análisis de sensibilidad lo que va a hacer va a estudiar las esquinas. Las regiones que son muy planas, en la frontera, son más o menos todas iguales. Pero en las esquinas donde interactúan los factores de una forma extraña, ¿no? De una forma por lo menos significativa. Entonces, una cosa que puedo hacer
es que en cada esquina hay una forma bastante clara de generar un complejo inicial en cada esquina. Entonces lo que voy a hacer es comparar las esquinas comparando sus complejos iniciales. Entonces pongamos por caso que los complejos iniciales generados en 4 de las esquinas son esos 4 complejos iniciales que veis ahí. Este y este. Vale. Decidme cuántos vértices tiene cada uno de ellos. A ver, que tienen números, 7. Tienen 7 vértices. Vale, ¿cuántas aristas tiene cada uno de ellos? Contadlas. 7 todos. O sea, todos tienen el mismo número de puntos, el mismo número de aristas. ¿Cuáles son los números de Betty de cada uno de ellos? En el primero, beta 0 es 2, beta 1 es 2. Este, 2, 2. Beta 0, 2, beta 1, 2. Beta 0, 2, beta 1, 2. Beta 0, 2, beta 1, 2. O sea, ni la homología los distingue, ni la característica de los distingue, ni los números de cada vértice los distingue. A efectos homológicos, esos 4 complejos son iguales. ¿Qué podemos hacer? Calcular esa homología existente. Para eso necesito una filtración. Entonces, lo que proponemos en este paper, entre otras cosas, es dar un complejo superficial una filtración intrínseca al complejo superficial, que yo no necesito nada. Entonces, es una filtración intrínseca, tiene que ver con ideales, dentro de un anillo, bueno, la cosa es un poco complicada de decir ahora, pero damos una filtración intrínseca. Entonces, lo que hacemos es, fijaos en los 4, recordadlos más o menos. ¿Cuál diríais que es el más distinto a los demás? Quizá los 2 primeros se parecen más entre sí que los otros, ¿no? Y el último es como más distinto, porque casi todo ocurre en la misma componente conexa. Y además no hay ningún cuadrado, nada así, ¿no? Bueno, vamos a ver todos los diagramas de resistencia. Aquí están los diagramas de resistencia. Son diagramas de resistencia donde lo que hacemos, la filtración lo que hace es una filtración que les va metiendo cosas hasta que llega a un chorro de todos los 7. Entonces, ¿veis? Estos son los diagramas de resistencia de cada uno de esos 4. Veis que los 2 primeros son bastante parecidos. Este era el del primero, este es el del segundo. Aquí es un poco más distinto de los otros y este desde luego es el más distinto de todos, ¿no? O sea que vuestra intención no estaba mal, va refrendada por el este. Entonces, aquí, si tomamos las distancias, aquí usando, por ejemplo, la distancia base extraña, se ve que el que tiene una distancia mayor con respecto a los demás es este 4. Entonces, como aquí una mayor distancia, y bueno, pues me permite ver que 4 complejos iniciales que en principio no los podía distinguir. Yo no podía. Claro, aquí porque tenemos los dibujitos, pero pensad siempre en cosas que no podemos dibujar. Pensad en cosas que están en muchas dimensiones, claro. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo en el que tener una filtración intrínseca de los complejos iniciales me permite distinguirlos. ¿Sí? Vale. Pues esto es como utilizamos este tipo de cosas. Lo otro que os quería mostrar es unas capturas, bueno, un tutorial de Woody. Entonces, para que veáis un poco cómo se trabaja con esto. Aquí esto es un tutorial. Esto lo tenéis en la página web de Woody. Ahora lo pongo si queréis. Woody, esto es lo dije ayer, esto es un grupo de Jupyter, resultados de la ronda, donde ya tengo Woody instalado, entonces simplemente pues importo algunos, ¿no? Importo Woody, importo Pandas, Scalable, Bailar, pues es bastante. Vale, entonces lo que tenemos es, este es el dibujito que os había puesto antes, entonces lo que hacemos es, tenemos unos datasets que tienen que ver con pegado de proteínas,
cargamos los datasets, consideramos una distancia de matrices, una matriz de distancias entre ellos, y entonces con esa matriz de distancias lo que hago es construir un complejo de mitosis trips. Entonces, lo que ha hecho es tomar unos ciertos datos, que se llaman proteínas, los ha convertido en matrices, sobre esas matrices de distancias, ha generado un complejo simplificado. Entonces, dentro del pipeline es esto de coger los datos y convertirlos en un complejo simplificado. Vale, entonces se convertido en complejos simplificados. O en varios complejos simplificados. Entonces, lo que hace es calcular los códigos de barras, que es el complejo simplificado. Todo esto son funciones que tiene Woody. Con este create simplex tree crea el complejo simplificado con un tipo de datos que está muy optimizado para que podamos calcular muchos puntos. Los complejos simplificados en general son caros. Vale, entonces aquí tenemos el código de barras y los intervalos de resistencia, y aquí tenemos el diagrama de resistencia, que es el que os había puesto antes, de este conjunto de datos. Entonces me ha tomado una muestra de estos datos de proteínas que tienen, que se multiplican, y me ha hecho el diagrama de resistencia. Entonces ya veis que el código que se necesita para llegar aquí no es mucho. Está todo bastante construido en la librería Woody. Tenéis vuestras funciones para crear el código simplicidad, y una vez que tenéis el código simplicidad, ya podéis hacer la configuración que queráis y calcular el diagrama. No sé si esto es un poquito más. Bueno, define la distancia. Entonces aquí tenéis varios conjuntos de datos y un espacio de distancias con respecto a la distancia básica que esto puede clasificar como dos conjuntos básicos, ¿no? Hay dos características de conjuntos, de balanceamientos, pero veis que en el espacio de distancias hay como dos conjuntos bastante claramente separados. Bueno, entonces esto será simplemente para deciros que no hace falta ser así muy experto en tecnología para poder utilizar estas herramientas informáticas. Seguid el curso de Aina y de Rubén, si os parece bien, y vais a poder manejar todos estos conceptos. Me detuve mucho ayer en la parte teórica porque me parece que es lo que ahora os va a permitir dar sentido a todas estas herramientas, porque si no a veces utilizamos herramientas y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, me parecía que dentro de ese equilibrio de teoría y práctica, pues vamos a más a la gente de la teoría. Entonces, ahora que tenemos muy bien, tenemos un ratito para poder comentar, para hacer preguntas y también para que acabemos a tiempo que podáis ir a la sesión de postres y ver un poco. Bueno, pues preguntas sobre todo esto. ¿Conocéis esto? ¿No? ¿Os parece interesante? Sí. Buenos días, doctor. Primero, la verdad, fascinante la charla. Yo personalmente recién me empapo del tema, no soy muy experto en matemáticas, pero me parece sumamente interesante. Yo tenía una duda con respecto a las series de tiempo. ¿Qué análisis topológico se llevaría más a cabo? ¿El de Victoria Vips o el de Sech? Ni idea. Tendría que mirar los papers que no simplifican. Normalmente cuando tienes muchos datos, que no sé cuántos los tiene, no sé el tamaño de los datos, tiene muchos datos, sé que es básicamente lo que la gente trata de usar. Pero probablemente utilizaban alfa, sí, también, los alfas como para que se ¿Gustan aplicaciones de esto a temas de proteínas? ¿A cómo se generan proteínas? ¿Cómo se reordenan? Tienen como cuatro dimensiones. La forma en que se reordenan, no sé si hay... Sí, los hay. Creo que el grupo de General Hamilton tiene varios ejemplos en ese sentido. En aplicaciones en química
En medicina, en biotecnología, hay muchas tesis, muchas. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, por la flora hace muchas aplicaciones a la del cerebro, a la conexión neuronal. Porque allá donde la conectividad es importante, pues tienes estas herramientas que son muy importantes. Entonces, estamos haciendo un trabajo con un grupo de Barcelona que tratan de estudiar a nivel molecular, a nivel neuronal y luego a nivel comportamental cómo se genera trauma. Entonces, uno de los modelos que tienen es un estudio enorme, muchísimos investigadores, y dentro de los pasos de ese estudio hay un paso que es investigar trauma en ratones. Entonces, lo que se hace es, hay una técnica que desarrollaron ellos, que es buenísima, que es que ellos pueden meter unas cámaras dentro del cerebro del ratón, ¿saben? Los ratones, sin matarlos de nada, les meten unas cámaras ahí y entonces los ratones luego hacen cosas. Y esas cámaras detectan el tránsito de calcio entre las neuronas. No solo la activación, sino el tránsito de calcio entre las neuronas. Entonces, lo que hacen es miden como indicador de miedo la parálisis de la zona. Entonces, lo que hacen es someterles a una situación estresante que da miedo y luego generan un miedo conductista. Es decir, como lo típico de los coros de Pablo, ¿no? Pues cuando suena un sonido hay algo que se hace daño a los sonidos. Entonces ya, cuando tienen el funcionamiento, entonces analizan cuándo se paraliza el ratón cuando escucha el sonido. Ya no hay descarga ni nada, no hay nada que se haga. Y luego lo que hacen son unas sesiones para eliminar el ratón. Hay energéticas que nos hacen esto para que ya desasocien el ruido de algo que nos produce. Entonces, ¿cuánto tardan en desasociarse? Desasociar el miedo es lo que ellos están midiendo. Entonces, miden con activación de neuronas, y todo lo que hacen es mirar las neuronas individuales y mirar la media de activación y la cantidad de activación que se ha producido. Entonces, eso les ha permitido ya algunos papers donde han visto que, por ejemplo, la desactivación del trauma es distinta en ratones hembras que en ratones machos. Entonces, de las primeras veces que se hace un estudio en el que se ve que si tienes en cuenta la variable de sexo del ratón, el comportamiento es diferente. Pero claro, ellos usan o neuronas individuales o la media de las especies. Nuestro trabajo, ahora hemos entrado aquí, es vamos a hacer con el tiempo el complejo simplicial de la activación de las neuronas y la conectividad de las neuronas, a ver si la conectividad nos dice algo diferente que simplemente lo cuantitativo. Y ver cómo evoluciona la conectividad de las neuronas, que son complejos simpliciales, que son unos 20 vértices, que son las 20 neuronas que ellos están monitorizando. Entonces, pues a distintos niveles de activación, nuestro alfa va a ser el nivel de activación. Entonces, ese es un caso de uso bastante claro. Muchas gracias por la clase, muy buena. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario que mientras me escuchaba se me ocurren muchas aplicaciones, por ejemplo, en estadística espacial, ocupar estas herramientas para computación, pero también yo soy estadístico y también veo acá que no sé, qué posibilidades, o sea, veo que existe posibilidad de hacer inferencia. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos a inferencia? Lo que hacemos los estadísticos, quizás una perspectiva frecuentista, decir, pero veamos acá construcciones de hipótesis y de valor de confianza, o generar cualquier cosa que sea como pensamos los estadísticos. Y mi pregunta es, ¿está tanto conocer si es que hay como una perspectiva estadística o grupos que investiguen esto, pero no, o sea, lo que mostró respecto de que ya esto es como un preprocesamiento para las herramientas típicas de machine learning. Sí. Pero existe conocimiento que investigue, pero el enfoque estadístico que hace diferencia o... Sí. Hay un grupo, hay varios, yo no sé la estadística un poco, entonces entiendo que deberíamos hablar, la gente de análisis de datos con los estadísticos. Entiendo que deberíamos hablar mucho, porque yo creo que de esas conversaciones van a salir cosas buenas, ¿no? Porque nosotros, nuestra tendencia actual es a desarrollar más herramientas. Pero claro, desarrollar herramientas por el mero hecho de desarrollarlas muchas veces pues te lleva a que entras en ciclos de estás dando vueltas en el mundo. Cuando tienes una visión de alguien de otro área, por ejemplo estadística, que yo creo que es una área muy natural como para dialogar con esta, pues encuentras cosas. Hay una
persona, te puedo buscar el nombre, porque no recuerdo de memoria, hay una persona en Estados Unidos que tiene un grupo muy potente también de análisis de topología de datos, y en una de estas sesiones que te digo en el ICIAP de Japón, el chair de una de las sesiones y dio grandes artículos. Entonces tenía algunos relacionados que relacionaban topología, análisis de topología de datos con estadística espacial. Y él dio un montón de aplicaciones en distintos ámbitos, y ellos sí tenían un grupo de estadísticos con los que hablaban. Me acuerdo uno que había de votaciones en Estados Unidos, porque lo que estaba describiendo la topología era cómo desconectadas estaban los vecindarios en cuanto a los dos partidos fundamentales, ¿no? O sea, porque podrías tener que en un distrito, en un colegio electoral, en uno de estos distritos de votación, viéndolo desde afuera, viéndolo desde las estadísticas, tuvieras que hay una mayoría de gente del partido azul o del partido rojo, pero viendo cómo está la conectividad, ves que a lo mejor hay islas rojas rodeadas por la línea azul, entonces veías la conectividad y cómo es la topología de la distribución de votantes en esas elecciones. Y eso te decía más cosas, porque además lo podías asociar con, vale, hay una isla de votantes, pero ¿qué está pasando en el territorio? ¿Qué pasa? ¿Es un barrio más rico rodeado de barrios pobres? ¿Qué está ocurriendo ahí? Históricamente, ¿qué ha pasado? Entonces, ese trabajo es muy bueno y esa persona en concreto tiene muchas publicaciones, o sea, muy prolífico, tiene un grupo muy grande. Voy a buscar el nombre, no lo recuerdo de memoria. Quisiera saber si TDA se está ocupando también en la Big o por eso no lo sé si hay relaciones con Big Data, la complejidad, sí. Para empezar, ¿os acordáis de característica de Euler? Estamos ahí con los Euler. Característica de Euler es SARP completo. O sea que ya hay, a no ser que PSNP, todo esto es NP completo, SARP completo, son algoritmos más duros, ¿no? Lo que pasa, y eso es una mala noticia, porque por un lado, no tenemos esperanza de tener algoritmos polinomiales para que podamos generar, pero la buena esperanza es que hay un campo para el desarrollo de la algoritmia enorme, porque cuando tienes un algoritmo que es útil y el problema sabes que es NP completo, entonces cualquier avance en hacer algoritmos que aunque sean exponenciales reduzcan los exponentes o los coeficientes de los exponentes, pues son muy relevantes, pueden ser muy relevantes. Entonces, sí, algorítmicamente hay mucho trabajo. Sobre Big Data, no lo sé como de grandes. Las aplicaciones que yo he visto yo no las catalogaría de Big Data en cuanto al número de discos. Sí, probablemente en cuanto a la dimensionalidad. El que algo sea un proyecto de datos sea catalogado de Big Data no depende solamente del tamaño, del número de discos, sino de la complejidad de los mismos, la dimensionalidad de ellos. Entonces, en esta parte de dimensionalidad y de complejidad, hay un papel para los datos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que sí se aplica. dimensionalidad si tiene un gran alcance más no en Sí, que cada punto viva en el espacio de dimensionalidad. Imagínate que, por ejemplo, se estima que Instagram o Google tiene por cada persona que navega 5.000 puntos de datos. Es decir, cada persona en Google o en Instagram estamos viviendo en un espacio de dimensión 5.000. Eso es lo que es. Solo para aclarar, el ejemplo que nos mostraste, la idea es que permita rankear los hoteles disponibles y seleccionar, porque eso entonces sería un paso adelante de las medidas de singularidad, porque no solo es conectividad, sino las características que se tienen en base a los operadores, eso es. No exactamente, no hacíamos un ranking, era un clasificador binario. Nosotros decíamos, esto es me lo quedo o no sé si entre dos que me quedo, no hago preferencia, no los meto por preferencia. Pero un clasificador binario. Podría hacerlo, sería el siguiente paso, hacer un grafo o hacer una filtración, por ejemplo, por grado, porque lo que hacíamos era utilizar mediante monomios en el espacio de polinomios. Pero nuestra intención en ese nivel era simplemente un clasificador binario, y entonces, una vez que el clasificador binario tenía unas
esquinas que eran particularmente complicadas, no sabemos muy bien qué estaba pasando ahí, lo que hacemos en la autoclasse de decir, bueno, a ver, de las esquinas que solamente tienen dimensión 1, homología de dimensión 1, ¿de qué tipos hay? Entonces vimos que había algunas en las que intervenían muy pocas variables y otras que intervenían muchas variables. Entonces ahí ya tenemos como dos tipos de puntos de elección, y es donde hacíamos lo que se llama análisis de sensibilidad. Y si se hiciera ese ranking, además de eso, lo que se podría descontar las funciones también. Sí. Y con eso. Podría ser. Claro, ahí esto no viene a sustituir a otras cosas, ¿no? Sino que apoya. Ahí tú podrías, en esos pequeños que te he mostrado, podrías hacer la distribución de grados de los nodos, por ejemplo, o las medidas de unidad. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo soy estudiante de pregrado en matemáticas y bueno, yo tengo unos datos más acerca de algo. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención bastante cómo aplicar la parte teórica, todo eso las cosas de la carrera. Y bueno, o sea, justo en la carrera de matemáticas, como que solo por el momento nos explican tu terreno, las funciones que vamos haciendo. Entonces, mi pregunta es como que tal vez hay una recomendación o algo para adentrarnos dentro de la aplicación, porque, bueno, o sea, no sé, yo tengo como ese temor de tal vez no como que variables definibles para la aplicación, pero con la parte teórica. Ya, eso que dices de momento es que probablemente va a seguir así. Es el directo de la historia de la vida. Dale, la historia de tu vida. Muy probable. Bueno, es verdad que muchos matemáticos te piensan que pensamos que la realidad está sobrevalorada, o sea, que la realidad vaya por donde vaya, y nosotros estamos en nuestra discusión al principio, pero es también muy natural que la gente como nosotros piense, pensemos, y todo esto se puede aplicar a algo, sobre todo cómo se aplica a algo. Entonces, el otro día, cuando estuve ahí en la universidad, en el Politécnico, hablaba de que a mí me parece, suelo distinguir entre matemática pura, digamos, matemática aplicada y matemática aplicable. Entonces, la matemática pura es aquella que se hace sus propias preguntas, la matemática aplicable tiene nunca preguntas del exterior, pero desarrolla matemáticas que no vienen a un caso concreto, por ejemplo, esto de aquí, que es un modelo de matemática aplicable. Y la aplicada es cuando tienes a alguien que te hace una pregunta que tú tienes que contestarle con la pregunta. Entonces, cuando la pregunta viene del exterior. Entonces, para dar el paso a la matemática aplicada tienes que establecer contactos con gente del exterior, si no, no, con gente de la academia, no. Eso no es matemática aplicada, será aplicable, pero hasta lo que estás estudiando sea la propia academia, ¿no? Entonces, no es fácil, porque yo creo que lo que deberías hacer es tratar de buscar a través de palabras clave o a través de otro tipo de búsquedas qué grupos están trabajando en aplicaciones en ciertas áreas. Por ejemplo, nada que ver con esto, una cosa en la que yo trabajo se llama fiabilidad algebraica. Entonces, fiabilidad algebraica es coger fiabilidad industrial y estudiar los sistemas de fiabilidad mediante álgebra conmutativa. Entonces, yo estaba estudiando álgebra conmutativa. Y lo que hice fue una búsqueda a ver si alguien estaba utilizando eso para algo, que no fuera solamente álgebra. Y entonces vi que había alguien en la London School of Economics, precisamente un estadístico, que hacía algo que trataba de aplicar álgebra, pero realmente no estaba viendo muy bien qué es lo que estaba haciendo. Y entonces contacté con él, le dije, mira, lo que estás haciendo son series de Hilbert, y es mucho más interesante que lo que estás haciendo en tus papers, nos pusimos en contacto y hemos trabajado juntos durante 10 años. Pero no hay, yo creo, probablemente no lo hay, en España casi no lo hay, en muchos lugares del mundo no hay una buena forma de poner en relación a la gente que hace aplicaciones y a la gente que hace proyectos. Vivimos en mundos demasiado paralelos. Entonces, bueno, pues toca tomar decisiones. Antes, también con respecto a la pregunta anterior, uno de los lugares donde más se está aplicando esto es al estudio de redes neuronales. Porque nadie sabe muy bien qué pasa dentro de una red neuronal, o sea, sabemos definir
definirás bien todo, obviamente, pero cuando entra una instancia y se clasifica, por ejemplo, una vez que se explique, ¿qué ha pasado para clasificar bien una instancia determinada o para clasificarla mal? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, hay gente que lo que está viendo es que, en algunos casos, muy limitados todavía, si uno estudia la topología de las neuronas que se están activando, la topología de las neuronas que se activan es distinta cuando la clasificación es correcta de cuando no. Entonces, están midiendo la homología de las redes cuando pasan, cuando se van activando las distintas neuronas de las distintas capas en la red. La interpretabilidad de las redes neuronales, que es un campo de aplicación de la topología de análisis topológico de datos muy grande. Es muy relevante. En Europa es muy relevante porque hay mucha vegetación. Tú si usas un algoritmo de inteligencia artificial para tomar una decisión que afecte a personas, tienes que ser capaz de decir cómo se ha tomado esa decisión. Si no eres capaz, no lo es. Eso limita algunas cosas, pero vamos a ver. Y la topología algebraica se utiliza para interpretar. Pues tenemos una última pregunta. Sobre la fiabilidad algebraica, o sea, fuera off topic. Si tú tienes un sistema coherente se define por una serie de componentes y una función de estructura. Una función de estructura es habitualmente cuando los sistemas son binarios, una función booleana monótona. Si son multiestado, pues tienes una función de estructura que también es monótona y luego además cada componente es relevante. Entonces decimos que es un sistema coherente. Entonces nosotros lo que hacemos es, esa función booleana se puede ver como un ideal monomial en el anillo de polinomios. Entonces, dada el sistema, yo tengo un ideal que describe, por ejemplo, los caminos mínimos de ese sistema. Y entonces, aplicando las probabilidades de estar funcionando o no, un sistema binario, que es lo más sencillo. La probabilidad de que cada una de los componentes esté funcionando o no, yo puedo encajar esas componentes en mi ideal y calculando algunos invariantes del ideal, por ejemplo, la serie de Hilbert me da exactamente el polinomio de fiabilidad del sistema. Entonces, estudiando el ideal, realmente estoy estudiando el sistema. Esa es la idea básica. Entonces, para ciertos sistemas, para que vienen dados un parámetro, pero tienen una cierta estructura, pues los ideales son fáciles de manejar y, entre otras cosas, generan algoritmos eficientes para calcular el. Qué bonito.